de todos los activos, pero a nosotros lo que nos importa es rentabilidad y liquidez. Cuando nosotros vamos a hablar del activo en el balance general, vamos a decir, no nos interesa solamente como activo, tenemos que ver cuál es el activo circulante, cuál es el activo no circulante, con quién se tiene que relacionar con el pasivo. Y nosotros sabemos qué cuentas intervienen en el activo circulante y en el pasivo circulante. ¿Por qué? Porque esa es la relación que nosotros necesitamos. O sea, necesitamos conocer las cuentas para poder. Lo mismo en el estado de resultados. En el estado de resultados, dice, tenemos ventas menos costos. Entonces, ya sabemos todo de dónde vienen estos gastos de venta, por quiénes están compuestos. Los gastos de administración en detalle podemos tener, los gastos financieros también, ¿cierto? Todo esto nosotros ya tenemos conocimientos de todo al respecto. Tenemos que hacer ahora? Ahora tenemos que aprender a leer los estados financieros y ahí tenemos una empresa, ¿cierto? Queremos comparar la empresa ABC y con la empresa X y Z. Obviamente, para hacer la comparación, tienen que ser empresas del mismo rubro. No podemos compararnos aquella que vende zapatos con aquella que vende cemento. Lo primero que tenemos que hacer es, queremos compararnos con otras empresas, tienen que ser del mismo rubro. Nos interesa compararnos con empresas del mismo rubro, sino también, vamos a decir, podemos compararnos gestión a gestión. Queremos comparar la gestión 2019, la gestión 2018 y la gestión 2017. Las 3 gestiones o las 5 últimas gestiones, qué sé yo. ¿Para qué? Para ver cómo ha sido el comportamiento, por ejemplo, de los inventarios. ¿Ha ido aumentando, ha ido disminuyendo? O por el contrario, las cuentas por cobrar están aumentando del 3% al 16%. ¿Por qué están aumentando? Están subiendo. Entonces, nuestra cartera de créditos está aumentando demasiado. Esa es la lectura del balance. Ahora solamente tenemos que leer los balances, o sea, las cifras están, nosotros solo lectura para hacer el análisis financiero. ¿Alguna duda? Consulta. Entonces, por eso es lo que nosotros necesitamos manejar las cuentas, conocer bien las cuentas, por qué se debitan, por qué se acreditan, qué saldos representan y qué nos dice ese saldo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para hacer una buena lectura del balance general y del estado de resultados. Vamos a trabajar de oficiales de crédito, tendremos que decir, inmediatamente tiene que traer su balance general. ¿Qué tengo que ver? La relación de su total activo corriente con su pasivo corriente, ¿cierto? Ese es el primer indicador. Entonces, cuando voy a la entidad financiera, lo primero que me van a decir es, muéstreme, en este caso, su balance general. La entidad financiera me dirá, por cada boliviano que yo le presto, usted tiene que tener 2 bolivianos para pagarlo. De las entidades financieras, tengo que pagar a capital más intereses. No puedo solamente pagar capital y no pagar intereses. Entonces, por eso dice, la relación de liquidez, la más importante para las empresas, para las entidades financieras, es de 2 a 1. Boliviano que yo me presto, tengo que tener 2 bolivianos. Entonces, la liquidez quiere decir falta de disponibilidad, o sea, falta de dinero para cubrir nuestros costos de operación. Eso implica que nosotros no tenemos el dinero para que funcione. Estamos hablando de rentabilidad. La rentabilidad, hemos dicho, vamos a ver en el estado de resultados. En el estado de resultados, este indicador nos va a decir la utilidad antes de impuesto 8,225 con relación a las ventas que nosotros hemos tenido. Es un indicador. Entonces nos dice, esta es la rentabilidad de la empresa. Son 2 indicadores diferentes, pero que ambos se tienen que complementar. Las empresas que tienen una rentabilidad alta del 50% son aquellas empresas que son súper rentables, pero su liquidez generalmente es baja. ¿Por qué? Porque sus capitales de operación son grandes. Tal es el caso de las empresas, por ejemplo, las empresas que
son empresas altamente rentables, pero su liquidez es baja. Entonces no podemos sacrificar la liquidez con la rentabilidad. ¿Por qué? Hemos dicho 50% de rentabilidad, pero si no tienen el capital de operación, no van a poder tanto. Dice, se tiene que complementar, o sea, tiene que haber un equilibrio entre lo que es la liquidez y la rentabilidad de las empresas. Poder comparar muchas veces, digamos, podemos comparar en un mismo año cuál ha sido la actuación de nuestra empresa en relación, ¿no es cierto? Nuestras cuentas por cobrar representan el 3% de la empresa X, Y, Z, el 16%. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos tienen más cuentas por cobrar, ¿cierto? Nuestros inventarios son menores respecto a la empresa. Entonces, tenemos el 13%, el 28%. Entonces, esto es el análisis vertical, poner un 100% al total activo, corriente y no corriente, y distribuirlos en porcentaje para no decir 140 contra 94.900. Entonces, utilizamos los porcentajes y a eso se refiere el análisis vertical. El análisis horizontal, los aumentos y las disminuciones. Y estos indicadores financieros para medir simplemente la relación entre lo que es una cuenta y un grupo de en este caso, grupo de cuentas dado un cociente. Pero solamente no nos quedamos ahí, tenemos que ver también, dice, la salud financiera de la empresa. ¿Y cómo vemos la salud financiera de la empresa? La salud financiera de la empresa para tomar decisiones, para ver si está en alta probabilidad de quiebra, cómo está nuestra empresa en esta gestión. Si Z es mayor a 1.8, alta probabilidad de quiebra. Hay que tomar acciones inmediatas. De 1.8 a 3, zona posible de quiebra. Habrá que revisar algunos datos. Zona mayor que 3, baja probabilidad de quiebra. Tal vez no vamos a necesitar corrección inmediatamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se determina Z? El factor Z dice 1.2x1, donde x1 es la relación entre el activo corriente menos el pasivo corriente sobre el total activo. Igual, grupos de cuentas, ¿no es cierto? Más 1.4 de x2. Dice que es igual a las utilidades acumuladas sobre el total activo. Más 3.3 de X3, X3 utilidad de operación sobre total activo. Más 0.6 de X4, X4 es valor de mercado de las acciones, si no son sociedades anónimas, entonces el patrimonio sobre el total pasivo. X5 más 1.0 de X5, que son las ventas sobre el total activo. Entonces, con este indicador Z nos va a dar un resultado y este resultado nosotros lo vamos a tener que comparar para ver en qué zona está nuestra empresa. Y esto es la parte final que nos toca, que simplemente es la lectura de los estados financieros, que ya los hemos ido viendo de manera paulatina cómo se han comportado nuestros estados financieros. Para medir la salud financiera de la empresa, este es el factor Z que se denomina en este caso, espérenme un ratito, que se llamaba, la fórmula de Allman. Existen otras, ¿no es cierto? El modelo de Conan y Holder, también es puntuaciones, el modelo del Banco de Francia, pero bueno, la que a mí me gusta mucho es esta de la fórmula de Allman, ¿no es cierto? Y simplemente es esa relación. Y con esta podemos nosotros tomar decisiones, que ese es el objetivo de los estados financieros, que nos tienen que servir para la toma de decisiones. Ese es prácticamente el último tema que nos tocaba avanzar. ¿Dudas, consultas?
Entonces vamos a ver ahora lo que es el análisis, un ejemplo del análisis vertical, análisis horizontal y los indicadores financieros. Un minutito, verificaré que estoy presentando, porque a veces me olvido. Entonces tenemos nuestro balance del 2016-2017, les he dicho, se puede también comparar 4 o 5 gestiones. Para nosotros comparar los bolivianos del 2016 y el 2017 no son los mismos, ¿no es cierto? El poder adquisitivo del dinero no es el mismo. Entonces, generalmente podemos deflactar, o sea, quitar el valor del precio. Ay, no. El valor del precio, pero, digamos, para no hacer o sea, deflactar los valores, podemos utilizar la fórmula de porcentajes, ¿sí? Cualquiera de las dos situaciones nos es interesante. Entonces, si nosotros tenemos en este caso los datos del 2016 y 2017, tenemos el activo circulante, que es lo mismo que el activo corriente. El activo no circulante es el activo no corriente. Pasivo circulante, el pasivo corriente, y el pasivo no circulante también es el pasivo no corriente. ¿Sí? Estos datos que nosotros vamos a obtener son datos que nos está presentando una empresa en determinado momento, ¿cierto? Por lo tanto, dice que nos están mostrando sus estados financieros del 2016 y 2017. Cifras consolidadas, y nosotros tenemos que decir, para nosotros el 100% es el total activo. Entonces vamos a nuestro total activo, que es igual a 100%, tanto para el 2016 como para el 2017. Entonces esto va a representar el 100%. Lo primero que podemos hacer es dividir nuestros activos circulantes y no circulantes. Decimos en este caso, entonces, en este caso, perdón, me he olvidado el número. No entra todo. Dice, los 294,468 va a representar para nosotros el 100%, ¿no es cierto? El activo corriente, en este caso, que es el activo circulante, 193,917 representa el X%. Entonces, más esto por 100 dividido entre el total activo. Entonces, el activo corriente el 65,85%. Lo mismo para el activo no circulante. Hacemos el mismo tratamiento. ¿Para qué? Para ver cómo está primero dividido entre nuestro... Entonces, cómo está dividido nuestro... Perdón. Entonces decimos, el activo circulante para nosotros representa, no se ve todo, ahí está, el 65,85% y el activo no circulante el 34,15%. ¿Sí? Lo mismo que hacemos para el 2016, hacemos lo mismo para el 2017.
Entonces decimos, en el 2016 un 65, en el 2017 estamos viendo que su porcentaje aumenta del 66%, sube al 68%. El activo no circulante del 34% baja al 31,54%. Así no manejamos las cifras en general. Nosotros tenemos ya la relación que nos interesa analizar, el activo circulante. El activo circulante representa el 100%, bueno, el 65,85%, y tenemos que ver cómo está compuesto cada cuenta del activo no circulante y del no circulante también. Entonces decimos, estos 11,310 que representa el efectivo para nosotros va a ser el 65,85% y dividimos entre los 190. Perfecto. Esto representa el 3,84%. Para el otro, lo mismo, ¿cierto? Los 85,000 multiplicado por los 65,85 dividido entre esto. El 28,92%, inventarios lo mismo, y de esa manera tenemos entonces nuestro activo circulante. ¿Está entendiendo? Simplemente es regla de 3 y nada más. Son 65,85%, 8, en este caso 3,84, 28,92, 31,03, 2,07. ¿Qué nos interesa? Nuestra cuenta de inventarios, porque somos una empresa comercial y estamos viendo que nuestras cuentas de inventarios se están manteniendo. Es la principal, es la más grande, ¿no es cierto? 30,92. Se mantiene en el 2016 y los inventarios. Es el principal rubro, los inventarios, que es correcto, somos una empresa comercial. Nuestras cuentas por cobrar del 2016 al 2017 estamos viendo que aumenta del 29 al 31% en números redondos, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que estamos aumentando nuestra cartera de créditos. Los otros activos no es representativo porque es un 1%, ¿no es cierto? Las cuentas más importantes serían, por un lado, la cuenta inventarios y por el otro lado tenemos las cuentas por cobrar. Cuentas más importantes dentro del rubro del activo corriente. El efectivo no es tan significativo, pero estamos viendo que del 2016 al 2017 hemos aumentado nuestro efectivo. Nuestro efectivo va a ser importante que no sea alto, porque si no vamos a tener nuestro dinero guardado, como decimos, bajo nuestro colchón y no tenemos tanto dinero. 19,648 y 11,310 no es para que nos asustemos. Otra cosa sería si tendríamos 113,100 bolivianos. Ahí sí, ¿no es cierto? Su capital de operación, entonces tenemos que compararlo. Primero decimos, de esa manera está compuesto nuestro activo. ¿Qué estamos comparando? Dos gestiones. Dentro de nuestras dos gestiones, ¿qué estamos haciendo? El primer análisis que tenemos que hacer es nuestros activos corrientes. Entonces, ¿cómo está compuesto nuestros activos corrientes? Y vemos que esta es la composición de nuestros activos corrientes. ¿Que está correcta? Está correcta porque tenemos en la cuenta inventarios como principal cuenta dentro del activo circulante. ¿Alguna duda o consulta aquí?
Una vez que nosotros hemos analizado el activo circulante, procedemos de la misma manera a analizar el activo no circulante. Hay solamente dos rubros dentro de nuestro no circulante en la empresa, X, Y, Z. ¿Sí? Dice el activo fijo y el activo diferido. Ambas representan un 34.15%. Hemos dicho, el activo fijo, 94.652 multiplicado por el porcentaje que es el activo no corriente y dividido entre el total, ¿no es cierto?, del activo no circulante. El activo fijo entonces representa el 32.14. Como son solo dos cuentas, vamos a decir simplemente por diferencia, vamos a saber que representa solamente un 2%. Lo mismo que hacemos para el 2016, la misma regla de 3, ¿no es cierto? ¿Cuánto representa el activo fijo? Por el porcentaje y dividido entre el total. Entonces, 30.10 hemos visto que ha disminuido del 32 al 30.10. Igual lo mismo, ¿no es cierto? Porque son solo dos rubros, no se ha aumentado más. Podemos encontrar el 1.43 y vemos que el diferido incluso ha disminuido del 2016 al 2017. Entonces, para ya interpretar de forma general nuestro total activo, así está compuesto nuestro activo. Principal rubro, la cuenta, en este caso, activo fijo. ¿No es cierto? Porque somos una empresa comercial y la empresa comercial, su principal rubro es los inventarios, la cuenta de almacenes. Pero aquí estamos viendo que antes, inclusive más que el inventario, está con un mayor porcentaje la cuenta de activo fijo. Entonces, si nos dicen para la futura gestión tenemos que comprar más activo fijo, ahí tendremos que decir, no podemos comprar, o sea, no podemos invertir en activo fijo. ¿Qué nos genera los activos fijos? No nos genera nada una empresa comercial. Entonces, ¿en qué tenemos que invertir? Si nuestras ventas están mal, tenemos que aumentar nuestros inventarios. Entonces, tendremos que ver si tenemos que aumentar el precio, vender mayor cantidad de nuestros activos. Lo mismo que hacemos para el activo, hacemos para lo que es el pasivo. Igual nuestro pasivo está compuesto por el pasivo no circulante, el pasivo circulante, el pasivo no circulante y las cuentas de patrimonio, ¿cierto? Eso nos dan nuestro total. Entonces, dentro de las cuentas de patrimonio tenemos el capital, ajuste de capital, y todo eso. Consultas. ¿No hay dudas? ¿Está todo claro? Perdón. Entonces, para hacer el análisis de las cuentas de pasivo y patrimonio, lo mismo, ¿no es cierto? El total pasivo y patrimonio para nosotros va a representar el 100%, y luego vamos a dividir, en este caso, cuáles son las cuentas del pasivo y cuáles son las cuentas del patrimonio. Lo primero que tenemos que ver es que nuestro total activo sea igual al total pasivo y patrimonio, ¿no es cierto? Lo estamos viendo que está igualado en el 2016, lo mismo en el 2017.
no serviría para nada. Por eso es importante que nosotros igualemos nuestro activo, pasivo y patrimonio. Una vez que nosotros tenemos, vamos a dividir, en este caso, nuestro total pasivo. ¿Cuánto va a representar? Entonces, lo mismo, 61.548 es el total pasivo multiplicado por 100 entre el total pasivo y patrimonio. Entonces, el total pasivo representa el 20.90% y nosotros podemos ver el total patrimonio también cuánto representa, aunque eso sería por diferencia, pero bueno, con la fórmula ya por 100 dividido entre 79.10. Entonces, de esta manera está compuesto nuestras cuentas de pasivo y nuestras cuentas de patrimonio. Dentro de las cuentas del patrimonio, lo mismo, podemos decir el capital, que es 45.883, multiplicado por el 79.10, que representa el patrimonio, y dividido entre el total patrimonio. Entonces, tenemos que del 79.10, el 15.58 representa el capital, y así es. Para el pasivo podemos dividir 20% el total pasivo, pero el pasivo se divide en pasivo circulante y pasivo no circulante, ¿no es cierto? Entonces, como solamente tenemos un pasivo no circulante, vamos a decir el pasivo circulante, estos 60.272, que representa el 20.90% del pasivo, vamos a dividir entre, y representa el 20.47, por diferencia, el pasivo a largo plazo, que es el pasivo no corriente, 20.90 menos 47, esto representa el 43%. Y así vamos haciendo lo mismo para el siguiente. Simplemente, ese es el análisis vertical. ¿Para qué nos sirve? Para que nosotros vayamos determinando cómo es. Tenemos en las cuentas del total pasivo el 20.47, el 59.83, esos ya son los aumentos y disminuciones. 24.97, las cuentas por pagar representan el 12.72, que se incrementan en el año 2016, los más deudas, que están disminuyendo, están aumentando nuestros sueldos y salarios por pagar del 2.76 al 4%. En nuestras cuentas patrimoniales, el principal rubro dicen las utilidades acumuladas, utilidades de gestiones anteriores, representan el 54.67%, que aunque disminuyen con respecto al 2016. Entonces, esto es el total del análisis vertical para las cuentas. Van relacionadas con los indicadores que nosotros tenemos, ¿sí? Los indicadores, vamos a decir, por ejemplo, la razón corriente es la relación entre el activo corriente sobre el pasivo corriente. Para el 2016 dice 193.917, mi total activo circulante, y mi pasivo no circulante, que es mi pasivo a corto plazo, perdón, 60.272. Nos dice, la liquidez de la empresa es del 3.22% para el 2016. Hemos dicho lo óptimo, lo que las entidades financieras nos piden es que por cada boliviano que nos prestemos, nosotros tengamos 2. En este caso tenemos 3 y un poco más. En este caso tenemos 2.74. Activo corriente. Vamos a cambiar aquí el valor, ¿sí? Vamos a decir, esto va a ser 97.000. Vamos a ver cómo nos afecta la liquidez de la empresa, ¿cierto? Dice,
Si nuestro pasivo corriente aumenta, entonces nuestra liquidez baja. Estamos en la zona, digamos, de que sí nos podemos prestar si redondeamos, pero si no redondeamos, dice, por cada 2 que nos prestan, tenemos 1,60 centavos. El banco nos pide 1,2 bolivianos, entonces nuestra liquidez está disminuyendo. Entonces, para eso tenemos que conocer las cuentas que se utilizan, estas cuentas, cómo podemos utilizar. Y por el contrario, dice, en el pasivo largo plazo, en vez de tener 176, tendríamos 12,760. Vamos a ver que para nuestra liquidez no afecta en nada. Sigue manteniéndose la liquidez si nosotros aumentamos nuestro pasivo a largo plazo. Pero hemos dicho, si en nuestro pasivo corriente, cualquier cuenta que esté implicada a corto plazo, nos va a decir, nuestros proveedores, hemos dicho, vamos a ponerle aquí 94,600, listo. En cuentas por pagar, 97,000, listo. Nuestra liquidez ha tenido que disminuir, porque hemos dicho, estas cuentas afectan la liquidez de la empresa. Estamos en uno de liquidez. ¿Cómo podemos mejorar la liquidez? No estamos cocinando los estados financieros, sino simplemente vamos a decir, lo que podemos hacer es, tenemos estas deudas que tenemos en el corto plazo, podemos llevarlas a largo plazo. Eso no quiere decir que estemos haciendo doble contabilidad. Antes de presentar impuestos internos, vamos a cambiar todo lo que tenemos en nuestro pasivo circulante, lo vamos a llevar a largo plazo. Vamos a hablar con los proveedores por pagar y les vamos a decir que les vamos a pagar no a 90 días, no a 60 días, sino a más de un año. Y con eso solamente vamos a mejorar, y con ese movimiento y con eso, sabiendo y conociendo, podemos mejorar la liquidez de nuestra empresa, que no está óptima en estas condiciones. Ese es leer el balance y además hacer correcciones sobre la marcha, ¿no es cierto? Antes de que se elaboren los estados financieros definitivos, nosotros tenemos que, como dueños de la empresa, como gerentes de la empresa, tenemos que hacer ese análisis si nosotros queremos prestarnos. Si la liquidez es buena, no hay problema, podemos prestarnos, estamos viendo que son los buenos nuestros indicadores, entonces nos vamos a poder prestar. Sino, ¿qué hacemos? ¿Qué correcciones hacemos? ¿Cuándo? Cuando nuestra liquidez es mala. ¿Alguna duda o consulta? La prueba ácida. Cuando nosotros hablamos de la prueba ácida, es el activo corriente menos inventario sobre el pasivo corriente. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros vamos a recurrir, o sea, lo más difícil de hacerse efectivo para nosotros son los inventarios. El efectivo está en nuestro bolsillo, como se dice. Las cuentas por cobrar a 90 días, a 60 días, se van a hacer efectivas en las fechas establecidas. Pero los inventarios, ¿no es cierto? Para nosotros hacerlos efectivos tenemos que vender. Entonces, sin recurrir a la venta de inventarios, que es lo más difícil de hacerse efectivo, ¿cómo está nuestra liquidez? O sea, ¿cómo somos capaces de pagar nuestra deuda? El cociente óptimo que se busca es que sea de 1 a 1, ¿sí? Lo que se llama la prueba ácida, que mide la capacidad inmediata para pagar las deudas en el corto plazo sin recurrir a los inventarios. La prueba ácida. Hay otros indicadores que podemos ver, el indicador de solidez y otros, pero a mí me interesa como ver en este caso el activo para la liquidez, el activo corriente, la razón corriente, también conocida como razón corriente o liquidez, la prueba ácida, el 1 y el 2.
Luego tenemos el capital neto de trabajo. El capital neto de trabajo es la relación entre el activo corriente menos el pasivo corriente. ¿Qué quiere decir esto? Es la capacidad que tiene el activo corriente para pagar para pagar todos los gastos de operación que se tenga. Entonces muestra el valor que le quedaría a la empresa después de haber pagado sus pasivos de corto plazo. La decisión de inversión temporal para que los recursos no se queden ociosos. En este caso dice, después de pagar nuestros activos en el 2016, teníamos 193,917 y tenemos nuestros pasivos 62,000, entonces 133,645. ¿Qué podemos invertir? Tal vez ponerlo al depósito a plazo fijo, si no vamos a hacer no vamos a requerir mucho dinero, o podemos poner a la caja de ahorro, porque en la caja no gana nada, y nosotros estamos haciendo de empresarios. Entonces, 133,645 bajo mi colchón y después de que pase un año o que pase un tiempo, no va a ganar nada. Entonces, yo tendré que ver si solamente necesito para cubrir mis gastos, en este caso, todas mis deudas en el corto plazo, cuánto necesito para que funcione la empresa y el resto, pues, tendré que abrir una cuenta. Los indicadores razón corriente, la prueba ácida y el capital neto de trabajo. Este indicador, la rotación de inventarios y los inventarios, la rotación de cuentas por pagar, el periodo de pago, aquí también puede haber la rotación de las cuentas por cobrar y muchos indicadores en eficiencia. Solo estamos viendo algunos. La rotación de inventarios. Entonces, la rotación de inventarios viene del costo de la mercadería vendida. ¿Dónde tenemos nuestro costo de la mercadería vendida? En el estado de resultados. Entonces, costo de la mercadería vendida. Nosotros tenemos 18,0405. Antes de hacer eso, terminaremos. Una vez que hemos hecho el análisis de todas las cuentas de balance, lo mismo hacemos para las cuentas de resultados. Pero en los resultados, dice, las ventas van a ser el 100%. Esto es para nosotros importante, que nuestras ventas representen el 100% y luego ya de ahí obtenemos el porcentaje que cada uno de las cuentas de resultados van a representar. Entonces, los gastos de operación van a representar el 39,79%, la utilidad de operación el 11%, análisis vertical. De la gestión, que es el que nos va a medir la rentabilidad, es el 36% y el 11,12%. En la actualidad, las empresas están ganando entre un 5% a un 15% máxima rentabilidad en las empresas en la actualidad. Por lo tanto, desde el 2016 estábamos con una rentabilidad baja, el 2017 ya estamos subiendo nuestra rentabilidad. Nuestra rentabilidad es mala, pero nuestra liquidez es buena. Entonces, siempre hemos dicho comparar la liquidez con la rentabilidad. ¿Qué quiere decir? Nuestros activos, nuestros disponibles, o sea, nuestro dinero, ¿no es cierto?, para pagar nuestras deudas. Implica que si, digamos, tenemos una rentabilidad alta, tenemos bastante dinero, podemos comprar otros activos, invertir en otros bienes, pero al hacer las inversiones vamos a disminuir nuestra liquidez. Siempre hay tres factores: la liquidez en una empresa, la rentabilidad y el riesgo. El riesgo, siempre va a haber riesgo en cualquier tipo de inversión. Quien no arriesga no pierde en las empresas, ¿cierto? Entonces, estamos diciendo, así como hemos hecho las cuestiones del activo, lo mismo para las cuentas de resultados, pero en este caso, en la cuenta de resultados, el 100% va a ser las mercaderías.
del 100%, vamos a determinar cuánto representa el costo de la mercadería, cuánto los gastos de operación. De la utilidad bruta, hemos dicho la utilidad bruta representa el dinero que tenemos para cubrir todos nuestros gastos. Entonces, nuestros gastos de operación representan el 39.79% y nos da un margen de utilidad. Nosotros presentamos pérdida más nuestros gastos de operación, entonces la empresa va a presentar pérdida. Aquí estamos diciendo nuestro margen de utilidad, la utilidad bruta es del 50.81. Si nuestros gastos de operación son del 39.79, nos da un remanente que es del 11.2, que eso nos refleja la utilidad de la empresa. Lo mismo que calculamos para las cuentas de patrimonio, lo mismo para las ventas. Entonces, nuestras ventas van a representar el 100%. Si nosotros queremos determinar cuánto es la utilidad bruta, entonces, igual, la misma regla de 3. La utilidad bruta multiplicado por 100 y dividido entre el total en bolivianos. Entonces, esto representa el 50.81%, porcentajes con 2 decimales. Los gastos de operación, lo mismo. Los gastos de operación van a ser 149.250, la utilidad de operación, los mismos porcentajes que se van presentando, ¿cierto? Gastos de operación, 39.79%, que sería el 149.233, multiplicado por, en este caso, por el, por el 100% y dividido entre los 375.088, esto representa el 39.79%. Aquí, ¿no es cierto? Así vamos obteniendo lo mismo. Vamos completando, ¿no es cierto?, la utilidad de operación, la utilidad antes de impuesto y la misma utilidad de la gestión, la utilidad de la gestión multiplicado por el 100%, que en este caso son nuestras ventas, y dividido entre los 37.088, la utilidad de la gestión representa el 8.86%. En los indicadores de eficiencia o eficacia, como quieran, de eficiencia, perdón, estamos viendo eficiencia. La rotación nos da los costos de la mercadería vendida sobre el promedio de existencias. Entonces, para el promedio de existencias tienen que ser las mercaderías, en este caso, el inventario inicial de mercaderías más las compras dividido entre 2. De esta manera obtenemos el promedio de existencias que vamos a utilizar. Entonces tenemos 91,000, creo que es, esperen un ratito. Bueno. Sí, 91,378, ¿no es cierto? En este caso, en un dato adicional que nos ponen ahí abajo en el curso, datos adicionales, las compras, en este caso, 1,566. Entonces sumamos 91,378, perdón, más 90,566, 181,944, dividido entre 2, esto me da el promedio de existencias. De existencias, entonces es de esa manera. Si quieren anotamos que es las compras más el inventario inicial. Lo mismo, entonces tenemos en los inventarios, dice,
hemos sacado el costo de la mercadería vendida dividido entre el promedio de existencias. Esto quiere decir, va a salir dos veces nuestra mercadería. Queremos entrar en más detalle, decimos, el año tiene 365 días y sobre la rotación de inventario que nosotros hemos sacado, entonces nuestras mercaderías se venden cada 180 días. El resto están en nuestro almacén. Que hacer, tenemos que mejorar, tenemos que, a pesar de que la cuenta inventarios representa el 31 punto, es el rubro más importante, estamos viendo que la eficiencia en nuestras ventas no es buena. Entonces, para eso es medir la eficiencia, o sea, cómo está funcionando nuestros vendedores, no están vendiendo bien, ¿no es cierto? Parecería, sí, tenemos ganancias, tenemos ganancias, pero no, estos vendedores no están siendo eficientes porque dice, cada 180 días sale nuestra mercadería, no puede ser. Entonces, el resto del tiempo, 30, 60, 90, 120, ¿qué está haciendo nuestra mercadería? Está durmiendo el sueño de los justos. Lo que nosotros necesitamos ver. Luego, igual, analizamos la rotación de las cuentas por pagar, las compras del periodo sobre el promedio de las cuentas por pagar. Lo mismo, el inventario, o sea, el saldo de las cuentas por pagar más las cuentas iniciales me van a dar que se mueven nuestras cuentas por pagar 5 veces. ¿Cada cuántos días tenemos que pagar? 68. ¿Podemos relacionarlo con qué? Con las cuentas por cobrar. Perfecto, podríamos relacionar con las cuentas por cobrar. Nosotros vamos a cobrar cada 30 días y tenemos que pagar cada 68 días. Perfecto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos diciendo vamos a tener cada 30 días nosotros cobrando y teniendo el dinero. Al revés, que nosotros tenemos que pagar cada 68 días y a nosotros nos pagan cada 100 días, entonces vamos a tener la diferencia de días, que son los 100 menos los 68, nuestra oreja 32 días al que quiere que se le pague. Tenemos el dinero, si no hemos cobrado, ¿con qué vamos a pagar? Entonces, para eso nos sirven los indicadores de eficiencia, para ver. Los indicadores de rentabilidad. Cuando vamos a hablar de la rentabilidad, tenemos que ver el margen bruto, pero este es el indicador más importante que se llama el indicador de rentabilidad. La utilidad neta o la utilidad después de impuestos, las netas. Entonces, cuando nosotros vemos nuestro estado de resultados, ahí en nuestras cuentas de resultados tenemos, no utilizamos la utilidad antes de impuestos, sino la utilidad después del impuesto. Sabemos que la utilidad 44.294 y la utilidad, ya saben ustedes que es el 25%. Entonces, esta es la utilidad que nosotros tenemos que utilizar. Esta se llama utilidad de la gestión o utilidad neta. Esa es la con la cual nosotros vamos a medir la rentabilidad. Entonces, utilidad neta sobre ventas netas, 8.86, 11.2. En el año 2016 ha mejorado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para mejorar si nuestra utilidad la consideramos que es muy, muy poca? ¿No? Tenemos que mejorar, tendremos que analizar cuáles son más importantes dentro de nuestros gastos de operación. Representan el 27.72% de todos nuestros gastos de operación. Aquí en detalle ya podríamos decir, es el impuesto a las transacciones, es el pago a los... Entonces, ¿qué tenemos que recortar? Tenemos que disminuir esto para que suba. Entonces, vamos a inventarnos, ¿no es cierto? Entonces, check. Entonces, ¿a cuánto aumenta? Ha aumentado 27.57, ya es una utilidad aceptable. ¿Qué hemos hecho? Hemos disminuido el sueldo del gerente, me estoy inventando, ¿no es cierto? Pero, o sea, ya a detalle ustedes tienen que saber cuáles son los principales gastos de venta y qué ustedes pueden disminuir para mejorar la situación de su empresa. El objetivo de estos indicadores, que me digan cómo está la rentabilidad, cómo está al respecto. Tengo 50.81 para cubrir todos mis gastos de operación.
¿Tengo margen? Sí, porque estamos diciendo nuestros gastos de operación 39.79. Si esto fuera, qué sé yo, entonces aumentaría nuestro, ¿no es cierto? Hemos dicho, esto fuera, que solamente fuera 10.900. Entonces dice, para cubrir todos nuestros gastos de operación, que son del 14.84, y tenemos un margen grande de utilidad. Entonces, hacer ese análisis, el margen bruto de utilidad y la rentabilidad. La rentabilidad sobre el patrimonio, lo mismo. ¿Cuánto nos está generando? Entonces dice un 14.26% es la rentabilidad que nos da sobre el patrimonio. Es importante desde el punto de vista de que tenemos que hacer nuestro análisis financiero, ¿no es cierto? Nosotros hablamos sobre la rentabilidad del patrimonio, dicen, por cuánto va a ser nuestra tasa mínima de atractividad, cuánto es lo mínimo que nosotros queremos ganar para que estemos satisfechos, ¿no es cierto? Entonces, a eso nos estamos refiriendo. La rentabilidad del patrimonio simplemente es esta rentabilidad que nos dice cómo está, o sea, cómo está nuestra utilidad sobre nuestro patrimonio. Entonces estamos diciendo, por cada peso invertido o capitalizado por la sociedad, tenemos que tener algo de efectivo. Entonces, a eso se refiere la rentabilidad sobre el patrimonio, corresponde al rendimiento de los capitalistas o de los socios como de la utilidad generada durante toda la vida de la empresa. Bueno, durante la gestión de la empresa. El cual se va a comparar con la tasa de oportunidad, que es la tasa mínima de atractividad que tiene cada socio para evaluar sus inversiones. ¿Qué quiere decir eso? Mi dinero, voy a poner, por decirles, 200.000 bolivianos. ¿Listo? ¿Cuál es mi tasa mínima de atractividad? La que el depósito a plazo fijo me va a pagar. ¿Cuánto me paga? 6%. Entonces, ¿cuánto me está dando esta empresa? 14.26. ¿Me conviene? Ah, bueno, si mi tasa es 6%, sí. Si fuera del 20% que me va a dar otra empresa, me ofrece, entonces tal vez no me conviene invertir. Entonces, ¿para qué es? Para compararla con la tasa mínima de atractividad de los socios o de los inversionistas. Dice la rentabilidad sobre el patrimonio. Endeudamiento. O sea, ¿cuántos son nuestras deudas? Entonces tiene que estar relacionada el total pasivo con el total activo. Los endeudamientos de un 24%, que se aumenta a un 25%, pero está en el margen eso. Endeudamiento propio, o sea, cuánto está relacionado con el patrimonio. Un 0.79%, un 0.75%. Entonces, tal vez podríamos utilizar los recursos del patrimonio para financiar nuestras cuentas por pagar, nuestras deudas por pagar y disminuir en el caso de que sean muy altas. En este caso no es el caso, ¿no es cierto? En productividad vamos a ver la eficiencia administrativa, los gastos de administración más los gastos de venta, que son prácticamente los gastos de operación sobre el total activo. Entonces dice la eficiencia administrativa de esta empresa es del 50.68, pero en el 2017 disminuye al 40.86. El crecimiento de nuestras ventas tiene que estar relacionadas las ventas del año actual con las ventas del año anterior. Principales indicadores que hemos visto en la parte de abajo están todos los cálculos, no todos, ¿no? La mayoría de los cálculos que se realizan con regla de 3 que les he explicado de esa manera. Y también está de los absolutos,
explicar y con lo cual terminamos todo. Listo. Hemos visto análisis horizontal, tanto para cuenta de balance como para cuenta de resultados. Los indicadores, estos son los indicadores que vamos a ver. Les he dicho que existen más, pero yo he puesto una lista de simplemente unos 14 indicadores que vamos a utilizar o que vamos a ver, nada más. Ahora, en los absolutos, que también se conoce como el análisis horizontal, es simplemente, vamos a, en este caso, ver la relación entre el año 2017 y el año 2016. Entonces, la diferencia entre el... Perdón. Está en la hoja 2. Estamos diciendo, sería la diferencia entre lo que es el año 2017 y el año 2016. Al revés, el año menos. Entonces, esos son los absolutos y también se calcula lo mismo en los porcentajes. ¿Sí? 68.100, en este caso, ¿cómo vamos a calcular? Aquí tenemos la fórmula para calcular. Ahí está. Entonces, todas las fórmulas o la manera de calcular para este ejercicio está puesta ahí. ¿Sí? 2017, año 2 menos año 1, los 68.800, y ahí están los números, los aumentos o disminuciones. El porcentaje que se calcula es año 2 sobre año 1 menos 1 y multiplicado por 100. Entonces, los valores del año 2, que son 262.000, menos 193.000, menos 1 y multiplicado por 100. Entonces, por si acaso, por si no recuerdan, ahí abajo están todas las fórmulas para determinar tanto el análisis vertical como el análisis horizontal, ¿no es cierto? Entonces, estamos diciendo el año 2, que en este caso para nosotros va a ser 262.517 dividido entre 193.917 menos 1 y multiplicado por 100 nos da el 35.78. Lo mismo para cada uno. Entonces, ¿qué vemos? Vemos en porcentaje cuánto se ha ido aumentando, un 35 en relación del año 2016 al 2017, 73, un 39. En este caso han disminuido los otros activos, los aumentos y disminuciones. Esto generalmente se utiliza los valores, en este caso, los valores que se llaman los valores absolutos para el flujo de efectivo. ¿Sí? Entonces, nosotros no hemos visto mucho flujo de efectivo, por lo tanto, lo que más me interesa es análisis vertical, ¿no es cierto? Y los indicadores financieros. Los absolutos se determinan de esta manera, pero se utiliza más y se los interpreta de mejor manera con el flujo de caja, que bueno, es un estado financiero que hay que presentar, pero que nosotros hemos dicho no es tan importante para nosotros. Prácticamente hemos terminado el tema 6, que son análisis financiero. Solamente son fórmulas y lectura, ¿no es cierto? O sea, para hacer el análisis financiero, como decimos, de la empresa, necesitamos la información que sea confiable, que sea oportuna para poder
para poder nosotros interpretar y tomar medidas, ¿cierto? Por tanto, el propósito general de los estados financieros es presentar el balance general, estado de situación, estado de resultados, posición financiera, pero que nos sirva para la toma de decisiones. Si no, no tiene ningún sentido, solo para presentar a impuestos internos, no necesita, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber una comparabilidad entre los años, puede ser, o también puede haber una comparabilidad de nuestros estados financieros con otras empresas. Ese es el objetivo del análisis, de los análisis, ¿no es cierto? El análisis vertical para nosotros es súper importante porque tenemos que ver cómo ha estado funcionando nuestra empresa. En cambio, el análisis de la estructura horizontal es ver si ha crecido o si ha crecido las cuentas, las diferentes cuentas, la coordinación de las políticas de la empresa. ¿Dónde vamos a ver? Hemos dicho análisis horizontal. En los cambios, se debe centrar en los cambios extraordinarios o significativos de cada una de las cuentas que se pueden registrar en valores absolutos o valores relativos, pero van a estar en función del año base y nos vamos a relacionar con el flujo de efectivo, con el estado de flujo de efectivo de nuestra empresa. ¿Alguna duda o consulta? Adelante. No hay dudas, entonces quedó claro. Yo les tengo que enviar estados financieros, les he enviado, creo, este tema. Me estoy anotando, contabilidad, 28 de junio. La presentación del tema 6, 5 es, 5, 6, creo que es. No recuerdo. Sí, el tema 5 y esta práctica, ¿no es cierto? Y con eso estaríamos al día con todo la práctica de análisis vertical e indicadores. El día, ¿qué día tenemos clases con ustedes? El día miércoles, tal vez, no sé, voy a espérenme un ratito que revise si tenemos algo pendiente. Entonces, el día miércoles puedo enviarles una práctica así, de análisis financiero, con los datos, y ustedes van a obtener, van a hacer el análisis vertical, el absoluto también si quieren, no, solo el vertical y los indicadores financieros para que practiquen, ¿sí?
Disculpe, teníamos que repasar de los ajustes. ¿Qué teníamos que repasar de los ajustes? Asientos de ajustes dijo que íbamos a hacer. No, asientos de ajuste ya hemos Práctica, terminado. No me acuerdo qué teníamos que repasar porque ya hemos terminado todo lo que es ajustes para el segundo parcial, ¿no es cierto? Sí, dijo que íbamos a hacer eso el miércoles. Una práctica tipo examen para repasar No cómo les he va. enviado, creo, ¿no es cierto? No me acuerdo. A ver, espérenme un ratito, tengo que ver. Trabajo en clase, contabilidad. A ver. Esta práctica que la he publicado ayer, que dice solamente práctica. Esa es una evaluación. Aquí está. Les voy a compartir. Espérenme un rato. Ok, sí, se ve. ¿Están viendo? Sí, Lisa. Esa les he enviado, ¿no es cierto? Que habíamos quedado que les iba. Comercial Luna presenta su balance de comprobación de sumas y saldos el 30 de junio del 2018, tipo de cambio 6.81, UFB es 1.2365. Entonces, les he presentado, era un examen, es lo que me habían pedido, ¿no es cierto? No sé si van a trabajar el miércoles esto o van a, o el viernes directo a dudas. A ver qué días tenemos. 30, tenemos, sí, tenemos todavía. Lisa, pero el examen es el viernes. ¿El viernes 2 de julio? Sí. Espere que revise. Ah, ya está perfecto. Ah, ya. Sí, estaba. Eso trabájenlo y a medida que ustedes vayan haciendo, me van preguntando, ¿no? Son 2 preguntas nada más. Lo difícil supongo que está aquí, ¿no? En hacer los asientos de ajuste, pero ya hemos hecho el trabajo final, entonces ya deberían estar listos para hacer este examen. O sea, no hay problema. Si ustedes quieren preguntar algo, supongo que ahora no han trabajado nada o tienen preguntas ya. Como prefieran, yo no me hago problema. Pero solo es preguntas, yo no voy a resolver el examen, eso sí. O sea, preguntas bien puntuales, ustedes tienen que sentarse a ver en el examen, que eso es lo que me han pedido ustedes, por decirles, a ver, me voy a inventar. A ver, actualizar y depreciar el activo fijo. Se compró un escritorio, precio de factura $125, el 28/10 del 2018, tipo de cambio 6.85, UFB es 1.2525. Entonces, ¿qué tengo que ver? Si existe algún activo fijo. Entonces en mi hoja en mi balance de comprobación de sumas y saldos está la cuenta maquinarias, ¿correcto? Tipos con 2.856 punto algo. Listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que, este activo fijo tengo que depreciar, pero además tengo que incorporar este otro activo fijo. Entonces, licenciada, ¿está correcto esto? ¿Cierto? Como si ustedes ya estuvieran preparándose para dar el examen. Y ahí las dudas que tengan, porque el día del examen, ahí sí no les voy a resolver las dudas, ¿no? Ustedes tienen que trabajar esto, si quieren trabajarlo hasta el día miércoles
no hay problema, lo trabajan hasta el día miércoles y el día viernes ya se presentan al examen. Dejamos la práctica de análisis financiero pendiente para después. Envío y trabajan las dos, no sé, como ustedes prefieran. Buen día, Liz. Disculpe, una pregunta. Este análisis financiero, o sea, el análisis vertical y los indicadores, ¿va a entrar directamente para el final, no? ¿O para el segundo parcial también? No, para final. Todo es para final. Estados financieros y análisis financiero para el final. Ya, muchas gracias, Liz. ¿De qué? No ha salido publicado todavía, por si acaso ustedes tienen más, están con consejeros, con estudiantes consejeros, el nuevo cronograma, dijeron que iban a publicar. No hemos escuchado nada, Lisa. Sí, no dijo nada. En la clase, Apenas alguien tenga, por favor, que lo publique en el WhatsApp, si nosotros nos ajustamos, porque según el que no se ha aprobado, todavía nosotros estamos tarde, pero no hay problema, ¿sí? Licen, para las clases pasadas no lo subió. ¿Qué clase les debo? Voy a revisar hoy día y se los subo, ¿ya? Ya, por favor, gracias. Ya. Ok. Entonces usted me dice, el miércoles, ¿qué vamos a trabajar? ¿Van a trabajar su examen o van a trabajar el análisis financiero? No me han dicho. El examen, Lice. Dudas del examen. Ok. Dudas para el examen, entonces. No quiero toda la resolución de la práctica, no. Si no hay más dudas, nos vemos el día miércoles, entonces trabajen. Si tienen alguna duda, también hemos dicho por WhatsApp, no les contesto ese rato, pero apenas tengo tiempito, les contesto. Está bien, Lisa. Gracias. ¿De qué? Hasta luego. Lice, Dígame. ¿cuánto tiempo nos va a dar para el examen? El examen. Ay, ¿qué día es el examen? Viernes. No sé, no hemos quedado. Todavía no he hecho el examen. En función de cómo haga el examen, ahí les voy a decir, pueden resolverlo en 1 hora o necesitan 2 horas. Entonces les digo que ese día quedamos si van a hacer en 1 hora o en 2 horas. No he hecho todavía el examen. Pero un examen como el que está ahora, por ejemplo, lo pueden hacer en 1 hora y media. Ya está bien, Lice. ¿Ya? Entonces, en función de más o menos, ya voy a ir preparando el examen y ahí les aviso cuánto tiempo van a tener. Hasta luego, gracias.